Le voy a dar la cordial bienvenida a don Juan Carlos Ramírez. ¿Cómo está? Mucho gusto, bienvenido a La Razón. Gracias por haber subido la montaña, como dice habitualmente Claudia, nuestra directora. Pero con una vista increíble. Sí, eso sí. Eso sí es envidiable y es lo que tenemos para ofrecerles a nuestros visitantes. ¿Sí? Antonio, un placer estar aquí en este espacio y realmente esperemos tener también un tiempo bonito, que podamos colmar las expectativas de tu audiencia y nuevamente por la invitación, el Señor te bendiga. Hoy es el Día del Refugiado, 20 de junio, Día Mundial del Refugiado. Le voy a pedir a Juan Carlos primero que me explique ¿a quién podemos considerar una persona refugiada? Mira, en los últimos tiempos entre migrante y refugiado ha habido algunas confusiones y es bueno siempre aclarar esto. Y te lo voy a aclarar con una historia. Mira, hace unos años atrás me tocaba dirigir World Vision en República Dominicana. Se me acercó una persona de Venezuela y me decía, mire, necesito su apoyo. Me dice, ¿qué puedo hacer? Yo he vivido en Venezuela y ahora soy venezolano y estoy en Dominicana. Me dice. Hasta ahí nosotros consideramos una persona que ha migrado internacionalmente porque hay una oportunidad en la que está bien en República Dominicana. Entonces él me empieza a explicar y me dice, pero yo no puedo volver a Venezuela porque yo trabajé luchando contra las bandas organizadas y hoy temo por mi vida en Venezuela, por eso me vengo aquí. Entonces él está empezando a ser una persona en calidad de refugiado porque está temiendo por su vida en su lugar donde vivía, dejando su hogar y pasando a otro país. Pero ¿qué le puedo ayudar? Le digo, mire, es que el problema está de que estoy buscando ser asilado, reconocido. Entonces ahí se habla de una persona que está buscando un asilo para ser refugiado, considerado ser refugiado. El refugiado tiene derechos que le confieren los estados en los que pueden permanecer en un territorio. El problema es que este señor me seguía comentando y me dice pues, que no tengo documentos. Me dice. Ahí pasa a ser un migrante irregular, porque él ha ingresado probablemente al país sin una situación. Con este ejemplo es como para diferenciar los estados en que un migrante pasa por los diferentes países. Es un derecho el migrar, eso es obvio, pero muchas veces están forzadas muchas personas a migrar. Hoy por hoy tenemos algo así en el año pasado de 16,000 personas que fueron como obligadas a dejar sus hogares por diferentes razones. Inclusive en el último tiempo se viene hablando del cambio climático, cómo está forzando toda esta situación, ¿no?, de migración, que como te digo es un derecho, pero en algunos casos ya es obligado porque está en riesgo su vida. Estas 16,000 personas llegaron al país de otros países. ¿Qué condición tienen? ¿Son refugiados todos? ¿Y de qué países vienen? Ahí pareciera que uno tiene como la respuesta obvia, pero ahí hay corrientes migratorias en las que se puede ver que de acuerdo a los datos que tiene el ACNUR, la Oficina del Alto Comisionado en lo que trata a los refugiados, en que la mayor parte de estas personas vienen de Perú, o sea, vienen de Perú. Son personas que están transitando, ¿no?, que están buscando una situación jurídica en un país. Y hay otra también, aquí quiero puntualizar, muchas de estas personas no llegan a tener un documento propio y a estas las denominamos apátridas porque no llegan a demostrar de dónde realmente son. Y tal vez ese es el problema que más tenemos en Bolivia. Hay personas que están indocumentadas. Ayer en un evento conocí a una persona de Colombia que me dice, yo ingresé hace años y los documentos los dejé. Pero ¿sabes cuál es el problema, Antonio? Y en esto trae a World Vision porque trabajamos con los niños, nuestro enfoque principal con niños. Es que muchas de estas personas, migrantes, refugiados, candidatos a asilos o migrantes irregulares, llevan a sus niños. Y entonces tenemos un 40 a 46% de estas personas que son menores de edad. Y esta es una situación realmente que nos llama a preocupación. Y en este Día del Refugiado es también traer sobre la mesa esta situación que están teniendo la niñez, ¿no?, que es, como te digo, uno de los objetivos que busca World Vision, el de buscar el bienestar de la niñez a lo largo del territorio. Ahora, Juan Carlos, ¿qué es lo que más motiva a la gente a moverse de su país de origen hacia otros? ¿Son cuestiones políticas? ¿Es cuestión también de desastres naturales? No sé, ¿qué es lo que más motiva a la gente a ir de un lugar a otro? A nivel mundial, cerca de 110 millones se están moviendo entre diferentes países. Y podemos ver en las noticias, lamentablemente, hace unos días atrás hemos tenido un accidente, para decir así, en el mar Mediterráneo, que prácticamente se ha vuelto como la tumba de muchas personas que están migrando. Alrededor de 67 personas
perdieron la vida. Y todavía hay muchos desaparecidos que estaban pasando de Libia a Turquía, que es donde generalmente tienen ahí refugio. ¿Qué les mueve? Dejar probablemente zonas donde está en peligro su vida, donde no tienen un ingreso económico, donde realmente no pueden sostener su situación o políticamente pueden ser perseguidos. Entonces todo esto hace que las poblaciones se muevan. La guerra, las situaciones que ahora están dándose con el cambio climático, que hacen que no sea su hogar un lugar muy adecuado para subsistir. Entonces eso hace que se mueva. Vuelvo a repetir, la migración es un derecho que todos tenemos. Nosotros podemos buscar mejores oportunidades, como muchos lo deciden, pero la situación es que no sea forzada, debe ser algo donde yo pueda encontrar una oportunidad, no porque yo ya no pueda volver. En el caso de la historia que comentaba de esta persona de Venezuela, él temía por su vida, y el retornar puede representar perder a su familia, perder su vida. Entonces él ya entra como candidato a ser refugiado, a pedir un asilo, siempre y cuando cumpla las normativas, ¿no?, de cada país que se tiene. Ahora, los migrantes tampoco todos pueden ser catalogados como uno solo, ¿no es cierto? Hay personas que migran, sí, por necesidad, por buscar una nueva oportunidad, pero hay otras personas que emigran por mejorar la oportunidad que tienen acá. Esa diferencia se hace también, Juan Carlos. Así es, así es. Existe una corriente, ¿no?, de personas, por ejemplo, ahorita van muchas personas hacia Chile y Bolivia se ha convertido en un lugar de paso. Alrededor de 1000 y tantas personas están constantemente pasando. El año pasado se contabilizó algo cerca de 16.000 personas que han estado atravesando Bolivia, buscando un mejor futuro en otro país. Y como que es un derecho, pero vuelvo a repetir lo que indicaba hace un momento, van acompañados por los niños. Y como World Vision es una organización que está velando por la protección de la niñez, es una de las ONGs que trabaja con esto a nivel internacional, entonces buscamos que esto que pueda ser tratado y pueda ser sensibilizado. Porque mira, ¿cuál es la situación? Un adulto va sano, va buscando un trabajo, una mejor oferta. Pero ¿qué pasa con el niño que no puede demostrar ciudadanía, que no puede demostrar un boletín de calificaciones, que no puede tener un simple carnet de vacuna probablemente? Entonces, al entrar a otro país ya tiene una vulnerabilidad encima. No puede seguir sus estudios, no puede continuar con el tema de la educación. Y este día específicamente también nos ayuda a comprender y a ser empáticos con esta persona. Y si hoy nos toca estar con alguien que probablemente está en migración forzada, valdría la pena como entender y darle la bienvenida a un territorio que también les puede permitir un cobijo, ¿no? ¿Y cuál es la situación entonces de los niños, hijos de refugiados? No sé si tenemos una información mundial, pero en Bolivia sobre todo. Mira, en World Vision, junto con otras organizaciones, bajo el amparo de lo que es ACNUR, que es la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, y emprendimientos junto con otros socios como Cáritas, la Cruz Roja, Munacín, Cuyaquita, que ayer estuve con nuestros socios también, tenemos centros donde se acogen a niños, donde podemos hacer estimulación temprana y trabajar. Alrededor de 375 niños en este momento están en nuestros centros, ¿no? Como te digo, es el esfuerzo de varias organizaciones. No es lo ideal, no debería haber esto, porque al final deberían directamente, y estamos trabajando con el Ministerio de Educación, para que dentro de la normativa puedan ingresar directamente al sistema educativo, así estén de tránsito, así estén de paso. Entonces es algo que está buscando, se va mejorando, pero necesitamos como entender también la situación que tienen ellos. A veces dejan todos sus documentos y llevan una copia, y esa copia no es lo suficiente como para poder acceder a esto. Y hay vulneraciones de sus derechos, y hay situaciones muy complejas. Pero como te digo, hay muchas organizaciones que estamos en este trabajo. Sí, necesitamos de la sociedad que nos ahora no todos los niños que llegan se quedan, ¿sí? Algunos pasan a otros países, también se trabaja con ellos. Así es, hay países que están endureciendo sus políticas migratorias. Eso quiere decir que hay mayores requisitos que están solicitando, ¿no? Y ahí es donde hay también un llamado a que exista una mayor flexibilidad. Por ejemplo, hemos tenido gente que está volviendo, atravesando. Bolivia es de paso al final, es una instancia de paso para muchos migrantes que no han podido entrar a otro país porque cerraron la frontera. Entonces se quedan en la frontera y son niños ahí que están detenidos. Entonces es necesario trabajar y sensibilizar esto. Bolivia es un país acogedor,
Es un país que siempre brinda una oportunidad, pero muchos deciden solo pasar por Bolivia, pero pasan no un tiempo adecuado para el bienestar de los niños. Ahora, ¿cómo les va a los bolivianos que deciden salir? Por ejemplo, estamos hablando ahora de Chile. Es cierto, por ejemplo, el otro día revisábamos los datos de las remesas. Chile ya es el segundo país emisor de remesas, de bolivianos que mandan sus remesas. ¿Cómo les va a los bolivianos que salen del país? Mira, World Vision, por la presencia que tiene a nivel Latinoamérica y a nivel mundial, ahorita recién abrimos la oficina en Venezuela, podemos llegar a tener bastante información. En cuanto a la situación de los bolivianos, probablemente muchos bolivianos, y tal vez en desconocimiento de lo que son las normas migratorias, bueno, dicen yo cruzo la frontera, no pasa nada, cuando existen normas, leyes que nos amparan como migrantes a poder incursionar en otro espacio. Entonces, quiero decir, me voy sin documentos y entro a como puedo. Luego me encuentro en una situación irregular allá y puedo ser sujeto de las leyes de cada país. Cada país tiene derecho de ejercer leyes sobre sus migrantes. Me tocó trabajar muchos años, por ejemplo, en World Vision México, y teníamos problemas con personas que pasaban de Centroamérica. Muchos pueden acogerse a leyes que pueden tener un mejor paso, pero ¿qué ocurría? Preferían pasar de forma tal vez irregular y eso les vulneraba completamente su situación legal, porque después regularizar esto es muy complejo. Como hace un momento decía, entra en un catálogo, en una categoría de apátridas, que es algo muy complejo, es no saber de qué país, no poder demostrar de qué país es uno. Ahora, usted conoce seguramente historias de familias que han salido así con problemas, tal vez sin documentos, o que han llegado al país y que finalmente han logrado establecerse. Debe ser un camino muy complicado, pero hay casos. Ayer, como indicaba, estaba en un evento donde se presentaron familias migrantes. Me gustó mucho la historia de un señor ahí, y seguramente estar viéndonos, colombiano. Él, escapando de la violencia que se ejerce en áreas rurales, con las guerrillas y todo esto, lo amenazaron de vida. Él tomó la decisión junto con la familia de migrar hacia Bolivia. Y él, como decía, yo me entré por la frontera, vi un espacio y me crucé la frontera. Estuvo 10 años en Bolivia sin documentos, ganando lo que podía. Se acercó a una oficina de CONARES, se acercó a oficinas de organizaciones como nosotros trabajamos y logró empezar la regularización. Hoy tiene un carnet que le permite trabajar. Él está ansioso de ya ser chofer, él había sido chofer allá, entonces de empezar a manejar un chofer. Entonces le va bien. Le va bien. Es necesario también que para la persona que esté migrando, acérquese a una oficina y de esta forma va a resolver. No existen instancias punitivas que digan, no, esto no va a ingresar. No, al contrario, tenemos buenas leyes, buenos procesos, la cosa es cómo ir, por dónde ir, ¿no? Entonces hay oficinas de CONARES donde ustedes pueden acceder, la persona migrante, y puede regularizar su situación y regularizar la situación de sus niños. Él tiene 3 niños. Y ahora están estudiando los 3 niños en colegio ahí en el Alto. Y eso es bueno, porque el niño no ha perdido una oportunidad de continuar sus estudios. Entonces estaba agradecido con Bolivia, dice, es excelente Bolivia, me da pena dejar mi país, pero ahora me encuentro mejor, ¿no? Y hay una mejor esperanza para él en Bolivia. Y es bueno, nosotros somos, como decíamos, es un país muy acogedor al migrante. Ahora, ¿qué relación hay con personas exiliadas? ¿Sí? Porque hay algunos incluso que nadie lo hizo, pero ellos mismos dicen que son exiliados, ¿no es cierto? En Bolivia tenemos varios casos de personajes políticos, sobre todo, que han salido del país y dicen, bueno, aquí vivo como exiliado. ¿Cuál es la relación o qué diferencia hay entre un refugiado, un exiliado? ¿Cómo podemos explicar esto? Sí, el refugiado al final es una condición muy subjetiva, porque es una percepción. Toca el micrófono, ojalá no se escuche. Porque en el caso del refugiado, él siente que corre peligro su vida en su país. Y de alguna manera tiene que demostrar que hay un peligro en su vida. Mientras el exiliado generalmente es esta persona que ha sido forzado, ha sido expulsado por un país. Entonces también existen normas internacionales que acogen a los exiliados, pero todo está en cómo yo demuestro que esa es la real situación.
que en el caso del refugiado peligra mi vida allá en mi hogar, en mi país, y en el caso del exiliado que hay una consigna política que lo ha expulsado del país. Yo no tengo los datos en este momento, lo que son los exiliados que podemos tener exiliados. Entiendo que vienen de países vecinos, sí, pero no tengo este dato. Ahí te la debo, pero la próxima podemos conversar de esto. No, es interesante, pero esa situación. Ahora, en el caso de Bolivia, todas estas más de 16.000 personas que están en este momento, ¿hay exiliados? ¿Hay personas que han demostrado que son exiliados? Yo sé que han demostrado que son refugiados por situaciones ahí que temen por su vida, todo eso. Como te digo, no tengo el dato de los exiliados, me gustaría y es algo que voy a investigar. Lo que sí tenemos el dato es de la niñez que está acompañando a estas personas, que es algo que a nosotros como organización nos preocupa. Ya te decía, este 40% son de cada 10 personas, 4 son niños menores de edad, y entonces algo que sí nos hace reflexionar. Y esto tal vez es el tema que en este día debemos sensibilizar. Si bien es día de conmemorar al refugiado, pero también es un momento en que el refugiado no necesariamente es mayor de edad. 4 de estas personas son menores de edad. Hay otro día para el Día del Migrante, el 18 de diciembre se celebra el Día se recuerda el Día del Migrante, pero esa es otra situación. Hoy es el refugiado, hoy es el niño también que está en esta condición porque sus papás, sus padres sienten que pueden ser vulnerados en sus hogares. Ahora en Bolivia, Juan Carlos, gracias a Dios no tenemos guerra, no tenemos muchos desastres naturales, en fin, sí, somos un país que todavía tiene índices de pobreza, en fin, pero ¿por qué cree que la gente se va? ¿Cuál será el motivo principal? Está demostrado que la persona busca una mejor perspectiva económica, ¿no? Entonces eso hace que muchas personas se muevan. Pero hay algo, Antonio, que estamos viendo en tendencia en los últimos años. El cambio climático está afectando mucho a algunas zonas de Bolivia. Estamos teniendo una migración, inclusive un desplazamiento interno, que hace que población que tengamos en altiplano esté migrando hacia zonas amazónicas. Y eso está generando una situación muy compleja que tal vez en otro momento podemos hablar, que tiene que ver con la vulneración en los derechos de muchos niños. Porque ahí hay redes de trata y tráfico, situaciones muy complejas que la organización a tener presencia en el Amazonas está notando. Pero el cambio climático nos está haciendo también movernos. Obviamente hay una situación económica, porque yo no puedo sembrar, no puedo cosechar aquí, no puedo tener una renta, empieza mi comunidad a vaciarse, yo no puedo tener una venta, entonces estoy obligado. Muchos buscamos una mejor oportunidad económica, decía, pero esto no necesariamente a veces es como la prioridad, sino es la subsistencia en este momento que estamos teniendo. Ahora, porque la migración no es solo de un país a otro, hay migración interna. Exacto, ¿no? En este caso, este día se celebra más una migración internacional, pero sí hay desplazamientos internos que estamos teniendo, que es otro tema que realmente es preocupante para nosotros. En Bolivia sobre todo, ¿cuáles son las zonas en Bolivia? Alguna vez habíamos dicho que Potosí, Chuquisaca son las regiones que más expulsan su gente hacia Santa Cruz, hacia La Paz. ¿Es así? Hace 10 años me tocó estar, antes de partir al exterior, también yo migré por la organización que me mandó a otros destinos, entré a una comunidad en Tacopaya, ¿no? Esta comunidad tenía 20 familias. Nosotros trabajamos junto con otras organizaciones, el municipio, todo eso. Pero en el derecho que tienen las personas, al no ver que podían tener un mayor ingreso, de pronto la comunidad se redujo y aparecieron todos en la zona de Guarayos, en Santa Cruz. Como también nosotros tenemos programas allá, pudimos detectar este movimiento. Entonces estas comunidades fueron bajando en población. Y eso dificulta mucho porque ya las comunidades se hacen mucho más atomizadas, mucho más difíciles de atender con los servicios, y eso para el gobierno también les representa un desafío. Entonces ha buscado concentrar a las poblaciones. De todas maneras hay una migración permanente y constante que se está incrementando por el cambio climático. O sea, tenemos zonas de sequía realmente muy complejas. Hoy las heladas se han adelantado, probablemente tengamos pérdidas económicas y eso va a afectar el bienestar de las familias.